Bienvenidos a Diálogos Sabresa, este espacio de conversación creado por la Asociación de la Industria de Bebidas y Refrescos sin Alcohol del Perú, para tratar temas de interés del sector. El día de hoy me acompaña Mariela Sánchez. Ella es directora ejecutiva de Aquafondo. ¿Cómo estás, Mariela? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María Luisa, por la invitación. Encantada de compartir este espacio con ustedes. Me gustaría, Mariela, empezar esta conversación y a partir de tu experiencia que nos cuentes cómo ves el compromiso del sector privado en este trabajo acerca de la protección de fuentes hídricas. Hace 10 años, para las empresas privadas, hablar del tema hídrico era un poco extraño. Sabían no se entendía que existe un riesgo. Primero, un riesgo operacional. Un riesgo que está vinculado directamente con qué va a pasar si no tenemos agua, o qué va a pasar si tenemos menos agua, o qué va a pasar si la calidad y el sabor del agua es diferente. Entonces se tornaba complejo. Ese es un riesgo operacional, pero también está el riesgo reputacional. ¿Dónde está ubicada tu empresa? ¿No? ¿Dónde se ubica la empresa? ¿La población alrededor de la empresa cuenta con agua? ¿Tienes un buen vínculo con la población? La población podría decir que tú cuidas el agua para ellos, porque más allá de cumplir con toda la normativa, de cumplir con el pago del agua que se haga, sea el agua, digamos, directamente de la cañería o el agua subterránea como corresponda, hay una necesidad de entablar un buen vínculo con la comunidad alrededor de tu planta, ¿no? Que ellos sientan que en realidad haces un buen uso del agua y que además ellos cuentan con un recurso también. Entonces, esto ha ido cambiando en las empresas. Las empresas tienen una mirada más solidaria, pero también una mirada más realista, ¿no? Porque cuando tú muestras, o nosotros le mostramos a las empresas privadas, que ese riesgo se puede convertir en un riesgo para el bolsillo, un riesgo de utilidad, entonces es necesario tomar acciones. Y en esa transformación, en esa nueva mirada del sector privado y en tu experiencia, ¿qué buenas prácticas has identificado que se vienen desarrollando o que a lo largo de los años se han venido trabajando? Con Aquafondo, una importante experiencia es el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza o proyectos de infraestructura verde, que es directamente la intervención en el cuidado de las fuentes de agua. Invierte con nosotros Bacus, PepsiCo, Coca-Cola, también CBC en otro tipo de proyectos, pero ellos intervienen en soluciones basadas en la naturaleza que te contaba, es, por ejemplo, amunas. Las amunas, que son esta especie de canales ancestrales que existen desde los tiempos precolombinos y que ahora nosotros las rehabilitamos, les damos vida. ¿Por qué? Porque son canales que tienen la característica principal de que tienen un terreno permeable. Es decir, que el agua que cae de las lluvias se puede infiltrar y recarga los acuíferos. Esa es su función principal de las amunas, ¿no? Entonces, y lo importante es que hemos podido desarrollar con estas mismas empresas y también con la cooperación internacional un importante monitoreo hidrológico. Ya no es subjetivo, sino que tenemos pluviómetros y otros instrumentos que nos permiten medir cuántos metros cúbicos por amuna se infiltra, ¿no? Entonces ahora decimos un kilómetro de amuna se convierte en aproximadamente entre 118,000 y 200,000 metros cúbicos, dependiendo de la ubicación, y eso lo puedes transformar en dinero. Entonces, una empresa que invierte en un kilómetro de amuna, si tú llevas los metros cúbicos que infiltras a dinero, puedes saber cuándo estarías recuperando la inversión, ¿no? Pero tú, más que recuperar la inversión, estás invirtiendo en un capital social. Tienes un vínculo cercano con las comunidades donde intervienes. Y no solamente amunas, tenemos otros proyectos como la recuperación de cochas, que también son esta especie de vasos, como unos huecos, digamos, entre las rocas, y nosotros lo que hacemos es cerrarlos a través de geomembranas y otros materiales para que cuando caiga el agua de lluvia se forme una laguna natural que son absolutamente hermosas y se convierten, mejoran el paisaje, mejoran el ecosistema, pero además se convierten incluso en un atractivo turístico para la población. Y estas cochas, a diferencia de las amunas, tienen un terreno semipermeable. Es decir, infiltran una parte del agua, pero la otra parte queda disponible para la propia comunidad
cuando lo necesita. Y entonces la comunidad se convierte en tu aliado para sostener esos proyectos, porque ahora ve el beneficio directo. O sea, me sirve a mí para la agricultura, me sirve para la ganadería, pero también hay una parte que infiltra y que, dada la característica geográfica de nuestra ciudad, porque estamos hablando de proyectos entre los 2.000 y más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces el agua decanta a la ciudad y finalmente a los más de 11 millones de habitantes que residimos en la capital. Pero además de este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, también cuenta la recuperación de bofedales, que es esta especie de esponja que en las alturas que recoge el agua de lluvia, la mantiene, la conserva. Trabajamos directamente con las comunidades, por ejemplo, para ayudarles a aprender cómo mantener todos estos sistemas, cochas, amunas, bofedales, pero además tenemos un programa, y ahí entra CBC, con un programa súper importante que es de creación de proyectos de inversión. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a las comunidades donde ya operamos, te encuentras con muchas personas de otras comunidades que se quieren sentir beneficiados también y nos piden más proyectos, pero nuestros proyectos están limitados al financiamiento privado que recibamos. Entonces, la respuesta es, bueno, no podemos financiar proyectos para ustedes ahora, pero les podemos enseñar a hacer proyectos, a elaborar proyectos para tenerlos listos. Y hemos dado un paso adelante, y estos proyectos que se han ejecutado con las comunidades de ideas que provienen de los líderes comunales, ya están inscritos en el sistema del InvierteP. Entonces es un paso que hemos dado, porque ahora lo que hacemos es presentar esto a consultoras y empresas privadas que quieran invertir a través de obras por impuestos o a través de otro mecanismo, ya siquiera sin la intervención de Acuafondo, sino directamente con las comunidades. Cuando te escucho y escucho de la complejidad de los proyectos, por supuesto que me gustaría incidir en la importancia del articulador. Acuafondo eso hace, junta a las voluntades de muchos. Son proyectos tan complejos que solos no se pueden hacer, y de ahí la importancia de Acuafondo. Quisiera terminar en que nos cuentes cuál es ese rol de Acuafondo y cómo en la articulación está la magia para que esto se produzca. Nosotros como Acuafondo lo que procuramos hacer, es tener un rol articulador. Nosotros sentamos al sector público, al sector privado, a la academia, a la sociedad civil, a las comunidades. Entonces, nosotros lo que hacemos es acercar a todos los actores a las comunidades guardianas del agua. Porque en Lima decimos está lloviendo, pero en realidad no está lloviendo, está chispeando, ¿no? Está chispeando, y en Lima tenemos como 11 metros cúbicos de precipitación al año. Entonces eso es nada comparado con otras grandes ciudades. Nosotros tenemos mucha población, necesitamos agua, y nosotros lo que necesitamos es sentar a todos los actores, mostrarles las posibilidades que hay para intervenir dentro de las comunidades. Para eso necesitamos el sector privado en un llamado de hay que invertir en esto, te corres un riesgo, hay que afrontarlo. Y el sector privado dice, bueno, sí, pero el Estado también. Ok, el Estado, lo que estamos mostrándole ahora, queremos mostrarle, es que esto funciona. Y estamos generando data, porque esto del monitoreo hidrológico, estos resultados de proyectos inscritos en el InvierteP, lo que muestra el Estado es, mira, esto se puede hacer, necesitas invertir en esto, necesitas escalar en esto. Ya no hay pretextos. Entonces era como antes, no sabemos si esto funciona. Ahora, gracias a los proyectos demostrativos, sí funciona. Pero ahora sí tenemos un acercamiento con el público, y es muy importante para incidir en lo que es la reglamentación, los formatos y el acercamiento a la comunidad. Porque las comunidades no creen, lamentablemente, en el sector público. Entonces ahora es el público. Necesitas acercarte a las comunidades donde nosotros trabajamos, nosotros podemos llevarte a ellas. Pero lo que necesitamos del público, del privado y de todos los actores es que sean confiables, para que las comunidades puedan seguir tranquilas, vivir tranquilas, cuidar los proyectos que ejecutamos con ellas y para ellas en la parte alta de la cuenca. De acuerdo, te agradezco mucho, felicito tu trabajo, Mariela, y estoy muy contenta que nos hayas acompañado en esta edición de Diálogo Sabresa para conocer un poco más del tema de cuidado de fuentes hídricas y el trabajo articulador que hace Acuafondo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación, encantados de estar aquí, felicitaciones por el trabajo que ustedes están haciendo,
e invitamos a todas las empresas privadas a que sigan sumándose, porque esto lo lograremos solo todos juntos por el agua.